vamos a saludar antes de nada a la gran Mónica Aldehuela, que está en el patio de luces de la Diputación Provincial rodeaica, por cierto, de libros. Mónica. Pues sí, Alfredo, buenas tardes. Tú Muy vas a hablar buena. de la Feria del Libro y Sí. yo empiezo hablando de libros. Qué bien. ¿Cómo estamos de coordinados? ¿Te has dado cuenta? De verdad, la verdad que sí. Bueno, te cuento que estamos con Cuéntame. Fernando Yélamos. Muy buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. Porque hoy presenta su último libro aquí, Abandonados en trincheras, ¿no? Exactamente, Abandonada en trincheras, que acaba de salir ahora en este mes de abril, de la editorial. Bueno, háblanos un poquito de qué va este libro, Fernando. Bueno, Abandonado en trincheras es un libro que recoge la historia de anónimos que estuvieron en la Guerra Civil Española. Y sobre todo, esos anónimos han sido pacientes míos en 42 años que llevo de médico. Y han sido pacientes míos que lo he conocido en una edad madura y luego lo he conocido en la vejez, y muchos de ellos también, pues, por desgracia, han fallecido también en nuestro hospital. Y entonces son sus testimonios, sus emociones, lo que ellos vivieron, y luego al final de la vida, pues, qué sentimientos quedaron, aquello que vivieron, aquella tragedia, y más hoy que estamos ante una tragedia en Europa, como la guerra de Ucrania. Y entonces fue muy parecido, porque las guerras todas son iguales, siempre tienen muerte y tragedia. ¿Cómo has recabado esos testimonios de tus pacientes? Pues al llevar 42 años de médico, pues ellos, los propios familiares, los pacientes, me han dado documentación, me han dado muchas cartas que tenían de correspondencia, incluso muchos de ellos en los campos de concentración, porque cuando acabó la guerra civil española, pues muchos tuvieron que irse de España al exilio, ¿no? Porque perdieron la guerra. Y entonces, pues todas esas cartas, unos estuvieron en los campos de concentración franceses, después algunos estuvieron luchando con la resistencia francesa, otros estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estuvieron luchando, ¿no? Contra los nazis, y también estuvieron en los campos de concentración nazis. Y entonces hay muchas cartas de esa correspondencia, tengo muchas cartas de estas personas que me la donaron. Claro, estamos viendo que has traído hasta aquí parte del material, porque imagino que habrá mucho más. Claro, he traído solamente una muestra para que se vea que son los originales, y sobre todo, a ser personas anónimas, pues yo quería darle voz, porque tuvieron mucho tiempo silenciados. ¿Cuál es alguno de esos testimonios, Fernando, que más te han marcado, estando a ti en consulta, imagino, con ellos, ¿no? Bueno, son muchos. Lo que pasa es que son personas, por ejemplo, hay por ejemplo, Miguel, fue una persona que me impactó mucho, que tenía 17 años, estaba en la batalla del Ebro, y el primer día que fue a la batalla, pues se encontró de pronto de una explosión, de un proyectil, donde se encontró sin pierna, una pierna cortada, y su hermano al lado sin 2 piernas. Y luego después, pues cómo llegaron a vivir en Cortijo, labrando sin piernas, de rodillas, en los secanos estos, en los campos de verja. Luego, otros que estuvieron en los campos de concentración nazis, siempre decían todos que todavía, porque ya sabéis que había cámaras de gas donde se quemaban a los presos, ¿no? Y entonces es un olor característico cuando un cadáver se quema, ¿no? Entonces, ese olor a entrañas, así como ellos me hablaban, cuando todavía estaba en cama en los últimos días de su vida, allí en el hospital ingresado, todavía ese olor todavía lo tenían después de tantos años, después de 70, 80 años. Son testimonios duros. ¿Cómo ha sido el poder pasarlos a un libro? Pues son testimonios duros, pero al mismo tiempo hacerlos con un poquito de prosa poética y de ternura, porque siempre la esperanza no se debe perder, yo, y más como médico, ¿no? Pues hay que darle para que sirva de algo, porque eran anónimos, eran héroes, eran gladiadores, y entonces el testimonio de estas personas nos tiene que servir para ser justos, para ser libres y para seguir luchando por todo este tiempo y sobre todo por la libertad. ¿A quién va dirigido este libro? Bueno, este libro va dirigido a todas las personas, a todo el mundo, sin excepción y sin idea y sin nada. Este libro además está escrito sin posicionamientos políticos ninguno. ¿Y en qué momento decidiste que querías empezar con este libro y después de tantos años por fin verlo publicado? Bueno, yo de estudiante de medicina y en mi pueblo, yo soy de la Sierra de los Filabres, de aquí de Almería, pues yo escuchaba cuando era pequeño a las personas mayores hablar en voz baja de la Guerra Civil Española, porque estábamos en una dictadura y no se podía hablar, ¿no? Y aquello me llamaba a mí la atención como niño, ¿no? Que no sabía yo del tema. Y luego ya en la Universidad de Granada, en los años 70,
Pues estuvimos la primera media hora de libertad, que fue en Fuentevaquero en el año 76, y yo, un estudiante de medicina, barbudo, que estaba puesto aquí en el libro, pues estuve en esa primera media hora de libertad que hubo en España. Y verlo ahora, después de tanto tiempo, ¿cómo ha sido? Pues verlo ahora, pues muchas veces viene algo de pesimismo, ¿no? Porque sigue habiendo injusticias, sigue habiendo guerras, ¿no? Y en fin, pero todo vale, todo vale, todo vale. Y lo que se quiere hacer con estos pequeños libros, con estos anónimos, sus testimonios, es para que la gente conozca y sobre todo que pueda aprender pues, a vivir mejor, a vivir al respeto y a vivir en libertad. ¿Dónde podemos encontrarlo? Bueno, pues este libro está en la librería Picasso aquí y se puede comprar por todas las plataformas. Vamos. Pues muchísimas gracias, Fernando. Sí, sí. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Bueno, Alfredo, pues estas son las palabras de Fernando. Nos ha contado un poquito de qué va su libro. Lo hará más profundamente ahora, nada, en un ratito Qué aquí bien. en el patio de luces de Diputación. Y yo creo que todavía aquel que quiera venir hasta aquí está a tiempo de hacerlo. Pues la verdad es que pinta muy bien ese libro, esa historia, hay que leerla. Gracias, Mónica. Vuelvo contigo después. Hasta ahora. Hasta ahora.